Gracias, muchas gracias, Martín. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes dos también acá compartiendo. Agradezco además la agenda woke de Martín de tener un cupo para un no diputado. Bueno, yo concentraré mis 10 minutos en... Quiero ir un poco al diseño del programa macroeconómico, un poco a la teoría del programa macroeconómico. El gobierno, y sobre todo el presidente, que es economista, tiene como vertical el tema fiscal, ve en el desequilibrio fiscal la madre de todos los problemas macroeconómicos de la Argentina y la fuente de toda inestabilidad, y ataca ahí. Yo creo que en el grueso de los economistas profesionales había consenso, hay consenso en que el equilibrio, digamos, la sostenibilidad de las cuentas fiscales, quiero usar esa expresión, era un requisito sine qua non, ¿no? para estabilizar. Eso creo que no hay duda. Tomo las palabras de Diana sobre los logros en esa materia. Han sido muy fructíferos. Uno, obviamente, digamos, para tener sostenibilidad fiscal no necesita equilibrio presupuestario, o sea, no necesita equilibrio financiero, ¿no? O sea, digamos, lo que la sostenibilidad de las cuentas públicas requieren en rigor es que básicamente que la relación, alguna relación entre deuda pública e ingresos, que se puede medir a través del PBI, deuda pública sobre PBI, que es lo que nosotros los economistas usamos más frecuentemente, no toque algún techo alto, que eso depende de los países, y que no siga una trayectoria explosiva, vale decir que crezca todo el tiempo. Ahora, cuando uno toma un caso concreto, como el caso argentino, el caso que lo tomó Javier Milei, no parece exagerada la decisión de ir al equilibrio presupuestario, porque hay que sobreactuar. O sea, porque hay que generar una confianza, porque Argentina es un país sin reputación, con un enorme problema histórico fiscal. Entonces, va hacia el equilibrio presupuestario, que excede por ahí la necesidad. Si uno mira, en realidad, si uno netea la deuda pública, que es intrasector público, en realidad la deuda pública es mucho más baja. Si uno mira, bueno, hay un tema, como dice Ricardo, sobre los vencimientos. Si uno mira la parte que es solamente en dólares, no es tan alta. Cuando uno hace el programa financiero contando los pesos, y encima de contando los pesos al tipo de cambio actual, es mucho más alta. Pero digamos, un país, no digo investment grade, un país con riesgo país de 400, 500 puntos básicos, que es 3 o 4 veces más lo que tienen nuestros vecinos, o sea, bastante, no debería tener tanto problema para surfear la situación fiscal, financiera fiscal. O sea, yo no veo... A ver, entonces, ¿por qué sobreactúa? Bueno, por el historial. Y uno puede, digamos, ahí hay una tensión, obviamente, uno puede hablar sobre la calidad de ese ajuste fiscal, uno ve los problemas que ese déficit fiscal empiezan a tener, el Garrahan, lo que pasó en el Congreso, la tensión con los gobernadores, en fin, o sea, cuando vos... O sea, hay un límite para el ajuste fiscal y eso habla también de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Ahora, entonces, quiero decir, si los confundí con todo lo que dije, el balance en esa área me parece que no puedo ser muy crítico. O sea, yo tal vez hubiera sido un poco menos férreo, porque me parece que hay mucha gente sufriendo, entonces... Hay algún margen para ser un poco más flexible en lo fiscal. Pero entiendo la lógica. Lo que no entiendo es la lógica de otro balance que es central en el balance macroeconómico, que es el balance externo, las cuentas externas. Del mismo modo que hemos hablado de que
lo que uno evalúa en la dimensión fiscal es la sostenibilidad de las cuentas públicas, el mismo análisis, casi con la misma, si uno hace una clase, sostenibilidad de deuda pública. Llega al pizarrón de ecuaciones y muestra las condiciones para que no sea explosiva la relación de deuda pública-PBI. Casi con las mismas ecuaciones, uno en la clase siguiente dice sostenibilidad de las cuentas externas y muestra que la deuda externa no tiene que ser explosiva. Entonces ahí aparece un tema central que es, a mi juicio, ¿por qué el gobierno no le está dando una entidad semejante al tema de las cuentas externas? Porque ahí sí veo un problema. Ahí veo un problema. ¿Cuál es el problema que veo? Veo un doble problema. Primero que no toma dimensión de que, digamos, todos los economistas tenemos sesgos, seguramente hay algunos que son más fiscalistas, otros somos por ahí estamos más pendientes de las cuentas externas, o sea, hay división de agua, siempre todos los economistas miramos la historia económica argentina con algún prisma, pero yo diría que el 80-90% de los economistas profesionales le dan alguna relación de simetría a estos dos equilibrios, el fiscal y el externo. Entonces, ¿qué veo ahí? Primero, casi la negación del problema, como primer punto. Y segundo, que cuando los analistas alertamos, mira, acá estamos viendo un problema, que no es de mala fe, o sea, no es necesariamente de ir a chicanear, o sea, simplemente, o sea, yo entiendo al equipo económico, me pongo en su lugar, sé que no es fácil, pero soy analista, entonces digo, acá estoy viendo un problema, bueno, ahí nos dan, todo aquel que dice que hay un problema en el frente externo es víctima de un ataque oficial. Y ahí hay una asimetría también en el punto en el que soy empático con el gobierno. Digo, yo entiendo la sobrereacción en lo fiscal, no entiendo por qué no sobrereaccionás también en lo externo. Quiero decir, Argentina es un país que ha tenido, así como ha tenido crisis fiscales, ha tenido concurrentemente crisis cambiarias y financieras. Más bien han estado maridadas, o sea, son crisis gemelas típicamente, si no son crisis triples, fiscales, cambiarias y financieras, ¿no? En general han pasado las tres. Y el punto de partida también es el mismo, es un país con esa historia, como decía Ricardo, con reservas netas negativas, o sea, un banco central que no tiene reservas. Cuando uno mira a los países vecinos, a los países a los que se parecen a nosotros especialmente, Uruguay y Perú, que son economías dolarizadas, volvemos al punto que mencionaba Dayana, del presidente, de la intención de ir a un esquema bimonetario. Bueno, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional? Bimonetario, entiendo yo, dice, es Perú y Uruguay. Entonces, algo que han aprendido, hemos aprendido los economistas y los policy makers, es que los países emergentes como Argentina, la mejor forma de navegar en globalización es flotando. Pero es flotando de forma administrada, vale decir, los bancos centrales compran cuando hay mucha venta de dólares, mucha oferta privada de dólares, y venden cuando hay mucha demanda, para suavizar. ¿Por qué? Porque el tamaño de los flujos de capitales para una economía emergente son muy grandes en relación a el tamaño del mercado de capitales doméstico, punto que señalaba Ricardo antes. Pero tienen que ser especialmente administradas en aquellos países que son bimonetarios, porque los movimientos de cartera son muy bruscos, vale decir, cuando la gente cree que va a haber una devaluación, salen todos masivamente a comprar dólares. Cosa que no pasa por ahí en Brasil, no pasa en Chile, pasa en Uruguay, pasa en Argentina y pasa por ahí en Perú, sobre todo en Argentina. Entonces, ¿por qué le dice el Fondo Monetario Internacional, estas son tus metas de reserva? O el fenómeno, te ayudo, te doy plata por adelantado, digo, hago una excepcionalidad total, porque alguien de arriba me tironea de las orejas. Si fuera por mí, dice el staff, no te daría tanto. Es una interpretación propia del staff, no hablo por el staff, pero creo que el staff piensa eso. Le piden porque justamente ven que para navegar para ir a una estabilización perdurable, sólida, el Banco Central necesita reservas. Y el segundo punto es que
así como vos necesitas por ahí sobreexagerar en materia fiscal, porque no tenés credibilidad, tema al que voy a volver sobre el cierre, tenés que probablemente exagerar en materia cambiaria, ¿vale? Es decir, es muy difícil pensar que vos en los próximos 10 años, los próximos 5 años, 4 años, o lo que le queda del mandato, sin cepo, sacando el cepo, con un banco central sin reservas, con utilidades retenidas que en algún momento van a tener que ir hacia el exterior a las casas matrices, puedas tener además un déficit de cuenta corriente sin que te vulnere. Déficit de cuenta corriente es, básicamente, para simplificar, más importaciones que exportaciones. Vale decir, vos necesitas seguramente tener un tipo de cambio un poco más alto que el que tenés ahora, porque si no vas a tener un déficit que en cuanto cambie mínimamente las condiciones internacionales, te podés pegar una piña. Cuando tengas un problema climático, que uno antes decía un evento raro, no es raro, es un evento extremo, sí, pero ya no deja de ser raro. O sea, uno tiene que pensar que cada 3, 4 años una sequía vamos a tener. Ponerlo dentro del mapa de riesgo, ¿no? Entonces, conclusión. Yo veo al programa macroeconómico que entendió, o sea, entiendo la lógica del frente fiscal, no entiendo la lógica del frente externo, me parece que ahí están subestimando un problema. Y quiero cerrar con un punto, porque hablé varias veces, o sea, hablé tanto de la dimensión fiscal como externa, de la necesidad de sobrereactuar que tiene, no diría el gobierno, diría la Argentina, pues es un problema de todos. Y acá no tengo la respuesta, no es que tengo certeza sobre esto. Diana menciona el artículo de ADES, ¿no? Quiero reformo primero para generar consenso después, ¿no? Esa es un poco la lógica. Yo creo que el principal problema de la inestabilidad argentina, obviamente, el síntoma es lo macroeconómico, pero me parece que hay un problema muy grave en Argentina respecto a los consensos básicos de cómo se gobierna. Creo que hasta ahora que hay un consenso bastante claro respecto al sistema democrático republicano. Empiezan a aparecer dudas, ¿no? Hay algunas dudas sobre eso porque no solamente desde el gobierno, sino desde las voces periféricas que rodean al gobierno, mandan tweets bombardeando el Congreso, ¿no? Digamos, hay cosas que uno lo hacen dudar, ¿no? Pero uno cree que hay consenso sobre eso en el sistema político. Ahora, no ha habido consenso en el sistema político respecto a las instituciones básicas que gobiernan a la macroeconomía, a la política macroeconómica. Si uno mira los países de la región, uno ve que yo casi, bueno, de hecho tengo un trabajo escrito sobre esto, que si uno mira la historia económica de la región, Argentina tal vez es un caso extremo de patrones comunes. O sea, inflación en los años 50 y 60 no era la excepción argentina. O sea, Chile tenía inflación, Brasil tenía inflación, Uruguay tenía inflación, Colombia un poco menos. Tablitas para estabilizar no fue solo Argentina, fue también Uruguay, fue también Chile. Crisis de la deuda en la segunda oleada de la globalización en fin de los 70, principios de los 80, no fue la única Argentina. Tal vez es un caso muy extremo, pero palo a palo con Chile o Uruguay. La década perdida de los 80, la alta inflación de 3 dígitos, no era una excepción argentina. O sea, había varios países que tenían ese problema. Estabilizaciones basadas en ancla cambiaria de estilo convertibilidad. Está bien, la convertibilidad fue un caso muy extremo, pero también el Pacto Económico y Social mexicano, el Plan Real. Tenemos varios ejemplos en la región de estabilizaciones de ese tipo. Entonces, cuando uno mira a la región en los mediados de los 2000, encuentra que más o menos todos habían finalmente, luego de varias décadas tortuosas, encontrado una situación de estabilidad macroeconómica. La inflación era casi todas bajas,
de un dígito interanual. Todos tenían equilibrio no financiero, pero tenían superávit primarios algunos, otros equilibrios financieros, pero las cuentas públicas estaban bien en todos los países de la región. Las cuentas externas estaban con superávit de cuenta corriente. Los bancos centrales tenían bastantes reservas en sus arcas. Y sobre ese momento y sobre esa macro estable se viene el viento de cola de las commodities. Un conjunto de países fue en la dirección de solidificar instituciones macroeconómicas. Reglas fiscales para darle una certidumbre al acreedor extranjero, al acreedor de deuda pública, de que el Estado, no el gobierno, o sea, el país adhería a una regla que le impedía tener deudas externas insostenibles. Bancos centrales independientes, mayormente tecnocráticos, vale decir, y con un objetivo primario en la inflación, pero sin oscilaciones bruscas del tipo de cambio, con tipo de cambio más o menos flotando en torno a los equilibrios, y bancos centrales que acumulaban reservas justamente para administrar la flotación, de forma preventiva para evitar grandes crisis. Argentina, y acá es donde me agarra la duda respecto del método. Acá es donde me agarra, porque ahí tuvimos una experiencia de un gobierno que fue buscando la hegemonía con una idea propia, válida, lo habían votado, ellos tenían su idea, fueron en una dirección muy contraria a la que fueron los países de la región, con la transformamos, digo, porque ojo con lo que decías, porque lo mismo que pedís para vos le puede pasar a otro, ¿no? O sea, la ley base podría ser para un presidente que quiere la reforma agraria, la reforma de la propiedad privada, ¿no? O sea, entonces, yo creo, sinceramente, en esto discrepo, pero no es que tengo la certeza de que está mal la postura de ADES que vos, Dayana, traías a la mesa. Pero yo sí creo que hay una tarea del sistema político de decir, bueno, muchachos, miremos para atrás. No tenemos nada de que congratularnos. Martín y Ricardo nos contaban recién sobre la brutal transformación de China. No vamos a ser China, pero sí podemos parecernos a nuestros vecinos. Sí podríamos parecernos a nuestros vecinos. Sí podríamos tener una cosa más moderada, de crecimiento, estabilidad. Y para eso, a mi juicio, se requiere cierto consenso de la dirigencia en que, más allá de quién gobierne, tengamos 2 o 3 reglas que las cumplamos. Dejo acá. Gracias. Bueno, muchas gracias.